Buen día, estudiantes de primero medio. Sean bienvenidos, bienvenidas a esta su primera clase de lenguaje, la primera clase virtual, por lo menos. Primero que todo, espero que se encuentren muy bien, que este contexto difícil no les esté afectando de ninguna manera, ni en la salud, y ojalá tampoco en lo emocional, ni a usted ni a sus familias. Vamos a iniciar esta clase. Les voy a compartir una presentación. Ahí está. Que se enmarca, ¿cierto?, en la unidad número 1 del lenguaje. Habíamos alcanzado solamente a anunciarla, ¿cierto?, que es la libertad como tema literario. El objetivo de la clase de hoy es reconocer las características principales del romanticismo para aplicarlas en el análisis de poemas y pinturas del periodo. Pero antes que empecemos a reconocer y conocer estas características, lo que quiero que hagan es que reflexionen, cada uno en su casa, ¿cierto?, sobre qué entienden o qué saben sobre el romanticismo. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de que una persona es romántica? Para hacer esta primera actividad pequeña, pueden, por supuesto, pausar este video y comenzar a reflexionar. Es una de las ventajas que tiene esta modalidad online. Bueno, eh, seguramente las respuestas que surgieron, ¿cierto?, tienen que ver con que es una persona amorosa en las relaciones de pareja, ¿cierto? Acciones románticas son, por ejemplo, regalar flores o cosas caballerescas, que como se entienden como abrir una puerta, dedicar canciones, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver que el romanticismo, por lo menos como periodo, es mucho más extenso que eso. Empezamos entonces. ¿Qué es el romanticismo? Algo importante es que todo lo que yo diga en esta clase, ustedes ya lo tienen en sus guías y en las actividades que hicieron sobre ellas, ¿ya? Esta clase se enmarca en la guía 1, 2 y 3, que estaban en la página web. Usted ya debería tenerlas resueltas. Entonces, el romanticismo es un periodo artístico que incluye la literatura, pero no solo la literatura, ¿cierto? También incluye teatro, incluye pintura, etcétera, música, que se desarrolla en la primera mitad del siglo XIX, que nace en Europa, y allá es donde se desarrolla principalmente. Tiene como principio la libertad creadora y la autenticidad. Por ejemplo, los escritores lo que les preocupaba en esta época era ser absolutamente originales, no parecerse a nada que se haya hecho antes. Y es muy importante aquí entonces la subjetividad y la interioridad de, el sujeto o de la persona. Por lo mismo se dice que la poesía es el género favorito del romanticismo, a pesar de que hubo también narrativa y drama, ¿cierto? La poesía es el género favorito porque es el que permite expresar todas estas emociones interiores del sujeto. Y esto nos lleva al siguiente punto que dice emoción por sobre la razón. ¿Qué sucede? El periodo inmediatamente anterior al romanticismo es el neoclasicismo. Y en el neoclasicismo lo que importaba era la razón, ¿cierto? Eh, es decir, toda la lógica de pensamiento, mucho más que las emociones, y se buscaba una razón prácticamente universal. Entonces vamos de lo colectivo que tenía el neoclasicismo a lo individual que estábamos conversando recién, y de la razón a la emoción. ¿Cuáles temas encontramos en la literatura romántica? Primero, una exaltación del yo. Como les mencioné, ya no existe tanto lo colectivo, sino más bien lo individual. Por lo mismo, el sujeto busca la soledad. Generalmente hay mucha soledad en las obras románticas, y que tiene que ver con el último punto de esta columna, ¿cierto? Que dice que es la evasión de la realidad. El sujeto no se encuentra satisfecho con la realidad, la critica y por eso la evade. Generalmente ocurre a través de viajes, por ejemplo.
el personaje en el romanticismo generalmente viaja y busca la soledad. ¿Qué más tenemos? Un nacionalismo. Como yo les comentaba, en el neoclasicismo, ¿cierto? El periodo anterior, que tal vez ustedes ya lo vieron en otros años, ¿cierto? Em, Le daba mucha importancia a lo universal, ¿sí? Como lo es, por ejemplo, en esa época no había, pero como es la globalización hoy en día. En cambio, el romántico se preocupa más de lo nacional. ¿Y cómo lo hace? Rescatando las tradiciones de su país. Por ejemplo, en España, el tema de los toreros, ¿sí? ¿Qué más? La insatisfacción ya se la había mencionado y la rebeldía. En este sentido, yo siempre digo que el sujeto romántico o el romanticismo en general se parece un poco a la adolescencia, ¿cierto? Esto de criticar la sociedad, encontrarle muchas cosas malas, ustedes están atravesando este periodo, tal vez se sientan un poco identificados, y de rebelarse un poco con eso, ¿sí? Evadiendo la realidad y criticándola. Otro aspecto que encontramos que tal vez ya no se relacione tanto con la adolescencia es la parte más inconsciente del ser humano, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué ocurre mucho en las obras románticas? Ocurren milagros, apariciones de fantasmas, de espíritus, se desarrollan mucho los sueños, las adivinanzas del futuro, la intuición, que también es algo que los autores se dejan llevar por su intuición, y las alucinaciones, ¿sí? Como estas visiones que realmente no existen, pero que están en la cabeza del sujeto. Seguimos entonces con los personajes típicos del romanticismo. Algo muy curioso que ocurre es que se vuelven a valorar los sujetos que son marginados socialmente. Por ejemplo, los mendigos, ¿cierto? Aquí aparecen como imágenes, pero aquí tenemos los mendigos, ¿cierto? Los delincuentes, los piratas, las prostitutas o trabajadores sexuales y los gitanos. Ese último símbolo que aparece ahí circular es el símbolo que aparece en la bandera de los gitanos. Todos estos son personajes que habitualmente no son valorados por la sociedad, no son los típicos héroes que aparecen en las películas, por ejemplo, pero el romanticismo sí los rescata y los saca a la luz. Otros personajes que aparecen también son ya más sombríos, relacionados tal vez como con el terror, como lo son los fantasmas, las apariciones que ya les comentaba, y los vampiros, muchas veces protagonistas de obras románticas. Continuamos con los ambientes que aparecen en el romanticismo, con los escenarios. Generalmente se asocian a una naturaleza, y una naturaleza que suele ser bastante tempestuosa, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? No es solo una naturaleza calma, sino que, como ahí aparece, ¿cierto? Aparece mucho la imagen de la tormenta, ¿sí? Y se suele asociar lo que ocurre en el exterior, por ejemplo, en la tormenta, con lo que ocurre en el interior del personaje. Existe una especie de reflejo. Entonces, cuando hay tormenta, generalmente el personaje también está viviendo una tormenta interna, una tormenta psicológica. Hay también dentro de la naturaleza, espacios como lo son los acantilados, los riscos, los peñascos, las quebradas, todo esto que es como la tierra que se quebra, ¿cierto? Y que tiene cierto dejo de peligro, por decirlo de alguna manera. También nos encontramos con las ruinas que representan un poco una añoranza hacia el pasado, ¿cierto? Y también representan el triunfo de la naturaleza por sobre lo que es creado por el hombre, ¿sí? ¿Ruinas de qué? Generalmente de cementerios, de iglesias, de monasterios, de modo que los hace ser una especie de escenarios, como ahí dice, un poco sombríos y tétricos, que si lo juntamos con estos personajes que habíamos mencionado y su soledad, crean un ambiente bastante especial. Bueno, como yo les mencionaba, todo esto está en sus guías, solo yo estoy haciendo un breve resumen para que recordemos un poco, ¿sí?
Otra cosa que es importante recordar son los elementos del género lírico, que alcanzamos a ver en una clase con por lo menos uno de los cursos. El género lírico es el que se asocia a la poesía, ¿cierto? A los poemas, que como yo les decía, es el género favorito de los autores en el romanticismo, porque a través de él pueden expresar todas sus emociones. Y aquí tenemos 6 conceptos, como a modo de glosario, que también están en las guías, que se relacionan con el género lírico. Primero, el verso, ¿cierto? La poesía está escrita en verso, eso significa que no va de margen a margen, ¿cierto? Sino que son líneas cortitas. Los versos los vamos a entender como cada una de las líneas que tiene la poesía, ¿cierto? La estrofa como el conjunto de versos. Es variable dependiendo del tipo de poesía. La rima tiene que ver con los sonidos finales de cada verso, ¿cierto? Dentro de eso tenemos la rima asonante, la rima consonante y la rima o verso libre. La asonante es aquella que riman solo las vocales, ¿cierto? Desde la última acentuada. La consonante rima todo, ¿cierto? Vocales y consonantes, desde la última sílaba acentuada del verso. El hablante lírico lo equiparamos un poco con el narrador, ¿cierto? Pero la poesía no tiene narrador. El narrador pertenece al género narrativo, pero el hablante lírico es lo mismo dentro del género lírico. Y lo entendemos como la voz que lee el poema o que declama el poema. El motivo lírico es el tema del poema. Podría decirse que es una especie de resumen, ¿ya? Que generalmente se puede hacer en un par de líneas. Y el objeto lírico es el sentimiento, la persona o el objeto que inspira el poema. Entonces, eso sería en cuanto a contenido, ¿cierto? Y ahora vamos a pasar a revisar las guías. Ya, aquí en la pantalla tenemos la primera guía que usted recibió y realizó, ¿cierto? Dice guía de aprendizaje número 1, unidad 1, la libertad como tema literario. Primero teníamos que escuchar esta canción, la canción del Pirata, ¿cierto? De la banda española Tierra Santa, y ahí está el link para que usted lo pudiera escuchar, y luego responder las dos preguntas: quién habla en la canción, qué tipo de persona es, y cuál es la temática principal de la canción. Luego vienen unos párrafos dedicados a hablar el tema del romanticismo, ¿cierto? O sea, todo eso ya lo dijimos recién en el resumen que hicimos. Luego viene un extracto de la canción del Pirata, que es un poema de José de Espronceda, ¿cierto? Un autor romántico español, en el que se basa la canción que usted escuchó del link, ¿cierto? Ahí aparece todo el poema, hay algunas palabras subrayadas y eso tiene que ver con la actividad que viene a continuación. Ahí sí. Ya, está el poema entonces. Luego, los conceptos del género lírico, que ya los repasamos, más materia relacionada con el romanticismo y las preguntas. La primera era, cierto, buscar el significado de las palabras subrayadas. Podían buscarlo en un diccionario online, que yo siempre recomiendo el de la Real Academia Española, o en un diccionario físico, y responder las preguntas que se relacionan con lo que aprendimos del género lírico. La cantidad de versos y estrofas, el tipo de rima, y caracterizar al hablante lírico y el motivo lírico, ¿cierto? Luego hay una pintura ahí que se llama La libertad guiando al pueblo, ¿cierto? Que refleja un periodo histórico de Francia. Como ven, ahí está la bandera francesa. De todas maneras, hay una explicación. Y vienen preguntas eh, que son preguntas que nunca van a estar malas sus respuestas, por decirlo de alguna manera, porque tiene que ver con su opinión, ¿sí? O sus
la inferencia o interpretación que usted puede hacer con respecto a la libertad, que es un tema muy importante en el romanticismo. El sujeto romántico siempre está buscando ser libre, ¿sí? Y también el escritor romántico, por lo mismo no se apega a las normas que el neoclasicismo en la época anterior intentaba fijar. Entonces, ¿por qué crees que el cuadro se llama así? ¿Qué sensación te inspira el cuadro? Por eso tenemos que verlo muy bien, ¿cierto? Apreciar todos los detalles, fijarnos en los colores. ¿Por qué la libertad está vinculada a la lucha? ¿Qué significa para ti ser libres? ¿Hay límites para la libertad? ¿Qué es lo opuesto a ser libre? ¿En qué consiste? ¿Te consideras libre? ¿Por qué? ¿Sí? Entonces son preguntas más asociadas a la reflexión. Luego, lo que les mencionaba de la relación entre el romanticismo y la libertad, y un poema del poeta paraguayo Gilberto Ramírez Santa Cruz, titulado El poder de la palabra, es bastante breve, ¿cierto? Y preguntas relacionadas con el título del poema, con el lenguaje en sí, y con características formales como la cantidad de estrofas y versos, y el objeto lírico del poema. Luego yo les puse 2 links ahí con videos, no eran muy largos, ¿cierto?, sobre el romanticismo para que usted aprendiera de una manera más didáctica. Y les pedía también que fueran tomando apuntes de todo lo que consideraran importante referente a este periodo de la literatura. Luego, un cuadro, ¿cierto?, que se llama Caminante sobre el mar de nubes, de un pintor romántico, porque como yo les decía, el romanticismo no es solo asociado a la literatura, ¿cierto? Y que con la pregunta de qué sensación te provoca la pintura y qué elementos del romanticismo podemos encontrar en ellas, ¿sí? De los elementos que estudiamos. Luego una pregunta de cierre, ¿cierto? Que tiene relación con la pregunta que yo le hacía en el inicio. ¿Existe una relación entre el periodo romanticismo y el ser romántico, como lo entendemos ahora? Y argumentar. Es sumamente importante que todas las preguntas eh, las respondamos de manera argumentada, fundamentando y desarrollando en profundidad. Ahora vamos a ver la segunda guía. Que la primera actividad era resolver las actividades que aparecían ahí en el link, ¿cierto? Nos llevaba a esto. Son bastantes actividades, por lo mismo esta guía era mucho más cortita, ¿cierto? Solo tenía 2 actividades. Y lo que más me interesa de esto tiene que ver con la poesía romántica, ¿ya? En el teatro no vamos a ahondar mayormente porque, como les digo, es la poesía lo que más destaca del romanticismo. Entonces, usted se enfrenta a esta presentación, ¿cierto? Y va haciendo clic, como yo, y va leyendo y desarrollando las actividades. Lo que yo considero importante, sobre todo relacionado a la poesía, ¿cierto? Lo voy anotando. Hago clic en siguiente. Y ahí carga y tenemos actividades, ¿cierto? Aquí vamos avanzando, 8 preguntas, aquí hacemos clic para corregir y ver en qué nos equivocamos y así. Si ponemos el cursor sobre este circulito, vemos un mapa conceptual sobre el teatro y la poesía románticos. Bueno, eso es básicamente la primera actividad, ¿cierto? Lo bueno de eso es que eh, todas las actividades se pueden corregir ahí mismo, ¿sí? Entonces vemos al tiro qué es lo correcto. Luego tenemos que entrar a ese link que yo les dejé ahí y elegir algún poema de Gustavo Adolfo Bécquer, que es de los poetas más importantes del romanticismo en España, ¿sí? Luego de escogerlo íbamos a completar una ficha con 10 puntos súper fácil relacionado con lo que ya vimos sobre el género lírico.
el nombre del poema, cantidad de estrofas y versos, el tipo de rima, asonante, consonante libre, las características del hablante lírico. ¿A qué me refiero? ¿Quién es? Por ejemplo, ¿es hombre, mujer? Podemos definir su edad, podemos definir si está preocupado o no, características de su personalidad también. El motivo y el objeto lírico, las figuras literarias presentes, siempre mencionando el verso en el que nos encontramos. Podemos escribirlo o bien podemos enumerarlo. Sobre figuras literarias, ustedes ya lo han visto varias veces en años anteriores, pero de todas maneras, en la página 220 de su texto de estudio aparecen muchas figuras literarias. Repito, la página 220. Y en la 233 aparecen las figuras, otras figuras literarias específicamente de repetición. En la 220 generales y en la 233 de repetición. Eso le puede servir para recordar las figuras literarias. Luego, las características del romanticismo presente hay que justificar con marcas textuales. O sea, no basta decir, por ejemplo, que el sujeto intenta, o el hablante lírico intenta evadir la realidad. Tengo que decir por qué. ¿En qué verso veo eso, por ejemplo? ¿Ya? Y finalmente la sensación que me produce a mí el poema que escogí. ¿Ya? Si tal vez me da pena, me genera alegría, me genera angustia, si no me genera nada, también es válido, pero argumentando. Eso es la segunda guía. Y la tercera guía, tampoco es muy larga, es esta, ¿cierto? En la que primero se nos presentaban 3 pinturas del romanticismo y teníamos que identificar qué rasgos encontramos, justificando nuevamente, ¿cierto? A veces es bastante obvio y otras veces no tanta la relación con el romanticismo. La primera, Abadía en el Robledal, la segunda, Ofelia, y la tercera, El Desesperado. ¿Sí? No olvidemos justificar. Luego vamos a leer esta rima de Gustavo Adolfo Bécquer, cortita, y respondemos las preguntas. En este poema es más importante el tema de la entonación, por lo tanto, yo sí lo voy a leer, no como los anteriores, que tal vez no era tan necesario. ¿Sí? Dice: Olas gigantes que os rompéis bramando en las playas desiertas y remotas, envuelto entre la sábana de espuma, llevadme con vosotras. Ráfagas de huracán que arrebatáis del alto bosque las marchitas hojas, arrastrado en el cielo torbellino, llevadme con vosotras. Nubes de tempestad que rompe el rayo, en fuego ornáis las desprendidas orlas, arrebatado entre la niebla oscura, llevadme con vosotras. Llevadme, por piedad, a donde el vértigo con la razón me arranque la memoria. Por piedad, tengo miedo de quedarme con mi dolor a solas. La primera pregunta entonces, ¿de qué se trata el poema? Que vendría a ser el equivalente al motivo lírico, ¿cierto? La segunda, ¿qué sentimiento intenta transmitir el hablante lírico y qué signo ortográfico nos permite identificarlo? ¿Sí? ¿Y por qué? Recordemos un poco los signos ortográficos, son los, por ejemplo, los signos de puntuación, ¿cierto? El punto seguido, el punto y coma, los 3 puntitos, eh, y los signos de interrogación y de exclamación también, ¿sí? Número 3, ¿qué características del romanticismo? Ahí me equivoqué, romanticismo siempre es con mayúscula porque es un periodo dentro de la historia, ¿ya? ¿Qué características del romanticismo se observan en el poema? Mencionar 3 y tampoco lo puse, pero nuevamente hay que justificar, ¿cierto? ¿Dónde aparece eso? Y 4, sobre la estructura, ¿qué función cumple la repetición del mismo verso al final de cada estrofa? ¿Cuál verso es el que dice llevadme con vosotras? ¿Sí? Recordemos que Bécquer es poeta español, por eso dice llevadme y vosotras, ¿cierto? Y la tercera actividad es un fragmento de un poema larguísimo de José Espronceda que se llama El estudiante de Salamanca, y tenemos que leerlo y responder las preguntas, ¿cierto?
La 1. El uso de adjetivos es fundamental en el estudiante de Salamanca. Hay que identificar los que aparecen en el texto explícitamente, ¿sí? Los adjetivos, recordemos, son esas palabras que nos dicen cómo es algo. Por ejemplo, si nos vamos al principio, segundo don Juan Tenorio, Almafiera a insolente, insolente ya es un adjetivo, ¿sí? Y este poema está lleno de adjetivos. Tenemos que identificarlos solamente, podemos encerrarlos, podemos escribirlos, no hay problema. La 2, inferir otras características que se desprendan del poema. Ya acá inferir, o sea, las que no están explícitas, también yo tengo que decirlas. Y la 3, el autor asigna al protagonista una serie de rasgos, los cuales reconociste en el punto 1 y 2, ¿cierto? ¿Crees que esos rasgos responden al ideal romántico de acuerdo a lo que hemos visto sobre el romanticismo? Y eso sería básicamente las 3 guías. No deberíamos tener mayor dificultad para resolverlas. Vamos a dejar de compartir pantalla. Ahí. Pero de todas maneras, si tenemos cualquier duda, cualquier consulta, pueden escribir al correo que está destinado para eso, que es apoyopedagógico.lmr@gmail.com. De todas maneras, lo voy a escribir aquí. Apoyo pedagógico LMR del Liceo María Reina, ¿cierto? @gmail.com. Ese es el correo. Si tenemos cualquier consulta, pueden hacerla ahí, ¿ya? Entonces, retomemos el, el objetivo que teníamos al inicio, que era reconocer las características principales del romanticismo para aplicarla en el análisis de poemas y pinturas del periodo. No sé qué pensará usted, pero por lo menos para mí estaría cumplido el objetivo, ¿cierto? Porque revisamos las características y las aplicamos a poemas y a pinturas, ¿sí? La próxima clase, que está centrada en las guías 4, 5 y 6, estaremos aplicando también a otras obras como lo son la novela. Entonces, le insisto, cualquier duda, consulta que tenga respecto a la clase, respecto a las guías, a las actividades que ahí hay, la puede hacer sin ningún problema al correo. Y también, para complementar, le cuento que en su texto del estudiante del ministerio, desde la página 236, se trata el tema del romanticismo. Ahí puede revisar, si gusta, para complementar puede ser algunas actividades. Algunas de las que aparecen en las guías están inspiradas en actividades también del texto del ministerio, porque usted se supone que todavía no lo recibía dentro de las primeras guías, pero ya debería tenerlo y puede trabajarlo para complementar, y también, si lo hace y tiene dudas, las consulta al correo. Importante que en el correo ponga su nombre, su curso y a quién están destinadas las preguntas, porque es un correo general, ¿cierto? Para las preguntas de todos los cursos y todas las asignaturas. Eso sería todo por ahora entonces. Espero que no haya tenido mayores dificultades y que se siga cuidando para que salgamos adelante y podamos reencontrarnos próximamente. Que tenga un muy buen día y hasta la próxima.